Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Fin de semana de verano. Varios estamos medio sin afeitarse. Excúsenos, señor telespectador. También tenemos derecho a estar en vacaciones y trabajando con estos calores fantásticos nunca vistos en la región. Hay que aprovecharlo. Un gusto tener este contertulio tan variopinto. Saludamos en primer lugar al mayor. ¿Quién es el mayor? Rodrigo Uribe, el hombre mayor. Aquí como estamos. Yo no creo que sea tan mayor que el resto, pero bueno. Más o menos, más o menos. O sea, somos contemporáneos, digamos. Por ejemplo. Saludamos a Rodrigo. Saludarte, Rodrigo. Igual. Saludamos a don Eduardo Muñoz. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al profesor Bien, Fernando Wilson. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente. Y al abogado Rafael González, guanderino hasta morir. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa de hoy. Bueno, está por terminar el verano, está por terminar el gobierno, pero así como cuando uno, no es que esté cuchareando, pero está cuchareando al final de una, no sé, pues de una lata de manjar blanco, digamos, o está buscándose ahí un dulcecito adentro. El gobierno le sigue saliendo dulcecitos al final y aparece un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, 5 informes de auditoría, que revelan pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras el mega incendio. Hay casos, por ejemplo, uno de ellos de una empresa. Si usted lo lee en el diario, no crea que son, aquí lo que pasa es que no hay que ir a los spa, digamos. No, son sociedades por acciones. Una sociedad por acciones con un nombre determinado, por eso aparece SPA, ¿ya? Sociedad por acciones. En que el dueño, cuando la hizo, tenía 18 años y con un capital tremendo, porque tiene 2 empleados, qué sé yo, y nada más. Y las platas llegaron ahí. Y una nueva cosa parecía a la de Procultura, en fondo, y que ahí cae encima de la ex delegada presidencial, Sofía González, actual diputada electa del Partido Comunista, contra la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, y contra la ex alcaldesa de Quilpué. Y bueno, me gustaría que conversáramos sobre eso, porque realmente este país ya es lo más sabroso que hay, porque todos los días aparece una perlita nueva. Quiero partir con usted, don Rodrigo Uribe. Mira, también me preocupa. Yo creo que una situación donde además, en una situación de emergencia, las formas de contratar está bien establecido. Y además, en particular, cuando se pidieron para estas labores, que tenía que contratar por un lado contratar la delegación regional y por el otro lado el Ministerio de Obras Públicas a través de arquitectura del ministerio. Es preocupante, claro, porque se contratan empresas que uno no los ve, que subcontratan además y que no tenían ninguna condición para establecer ese tipo de fórmula. Y por el otro lado hay una serie de situaciones también en los municipios, Viña del Mar, Valparaíso, perdón, Viña del Mar y Quilpué, donde se observan también temas administrativos preocupantes. Por eso la decisión de la Contraloría de mandar al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía esto es preocupante, pero yo creo que es lo que corresponde. No me cabe duda que lo que hizo la Contraloría es lo correcto en términos de procedimiento. Yo creo que aquí los municipios, la delegación van a tener que hacer su descargo, pero no se ve fácil una respuesta frente a esto. Es claramente una situación bien anómala, porque
la situación no se sustenta mucho en términos concretos. Y por el otro lado, en los municipios, tanto de Quilpué y de Viña, hay procedimientos administrativos que se saltaron. Uno que tiene una situación de emergencia no puede saltarse ciertos procedimientos. La forma de contratación es clara, la forma de cesión también es clara, de cómo le entrega un beneficio a la familia también está muy estipulado y además esta región tiene experiencia de sobra. Entonces es llamativo este tipo de situaciones y creo que las instituciones tienen que ser, como dijo el presidente Lago, tienen que hacer su pega y cada uno en su lugar. Aquí las explicaciones las van a tener que dar los funcionarios y quien sea en la justicia, que es lo que corresponde, y si hay defraudación, que es evidente que por todos los antecedentes que están saliendo, parece que vamos a tener una situación compleja en algunas personas que tenían cargo en ese periodo. Ahora, yo diría, toda esta institucionalidad, por un lado, la delegación, parte del Ministerio de Obras Públicas, que también además le pega al actual delegado regional, que era en ese periodo Seremi de Obras Públicas, y a la exalcaldesa Meli Pillán, la deja en una situación bien compleja también, y por supuesto al municipio de Viña. Entonces, yo creo que es lo que corresponde mandar cuando, que además todo el mundo sabía que había un desorden y que se estableció, por eso además yo creo que esto fue empujado mucho por la gente damnificada en su tiempo, en términos que le pidieron que se dieran algunas explicaciones por el lado del Contraloría. Rafael González, me recuerdo que cuando fue el incendio en Valparaíso, eh, también después hubo denuncia en relación a la contratación de los camiones. No recuerdo en qué quedó aquello, si fue formalizó a la gente o no. Pero al parecer, bueno, donde, como decía, echa la ley, echa la trampa, donde se ve cómo meter la mano, no falta el que les tira. ¿Cómo lo ve usted ahora? Mire, al final la capacidad de asombro no nos puede llevar a quedar en un límite que perdamos esa capacidad, porque al final estamos viendo en muy poco tiempo muchas situaciones irregulares. Recordemos que a comienzos de enero observábamos una noticia a propósito de fondos de la Municipalidad de Valparaíso en montos millonarios que fue detectado también por la Contraloría, creo, si mal no recuerdan, 18.000 millones de pesos. Lo que acontece a propósito del mega incendio es doblemente sorprendente porque estamos en presencia de personas que sufrieron, que perdieron la vida, que perdieron sus hogares, que perdieron todos sus enseres y que lamentablemente el Estado, cuando tendría que haber prestado ayuda, más que prestar ayuda, se dedicó a hacer negocios que son realmente truchos. Veía en la prensa también escrita de que se contrataba a una empresa con 3 trabajadores de 19 años que no tenía la maquinaria para hacer el trabajo, que terminaba subcontratando, contrataba a otra empresa que tampoco tenía la maquinaria, terminaba también subcontratando, y así sucesivamente llegaban a la última empresa que no le pagaban, por lo menos fue lo que observé hoy día en la prensa, es decir, ¿dónde está la plata? ¿Qué se hizo para poder hacer efectivamente el trabajo por el cual se destinaron fondos millonarios para el servicio, para poder acelerar la reconstrucción? De tal manera de que aquí pareciera ser que hay un buen negocio y no una preocupación fundamental por los chilenos y especialmente por aquellas personas que han padecido situaciones muy difíciles. Ojalá se puedan no solamente colocarse colorados aquellos que se tengan que responsabilidades y poder rectificar aquello en el sentido de que se hagan efectivos las responsabilidades penales, porque esto claramente tiene olor a una defraudación de fondos fiscales, que quizás existen otros delitos asociados, sino que también existen medidas de control administrativo que permitan prever esto con anticipación, porque tal como se lo decía, hay muchos organismos que están dando cuenta de situaciones irregulares en que existen montos millonarios dando vuelta, y eso no puede acontecer. ¿Qué pasó con la Contraloría durante muchos años que no daba a conocer noticias como esta, y ahora que está doña Dorothy Pérez a cargo, se empiezan a conocer claramente situaciones de esta naturaleza y muchas más? Entonces, los organismos de control o los establecimientos de control de la administración pública tienen que funcionar porque estamos en presencia de dineros que son de todos los chilenos y eso se tienen que proteger a toda costa. Eduardo Muñoz.
Sí, bueno, yo trataría de tomarlo de un poquito más de largo plazo, ¿ah? Primero que todo, yo creo que si hubo irregularidades, tendrá que funcionar instituciones. Acá hay eh, investigaciones de la Fiscalía que se pueden llevar adelante. El Consejo de Defensa del Estado tendrá que perseguir la evolución y los juicios de cuenta que corresponden en conjunto con la Contraloría. Tienen que funcionar las instituciones. Si alguien metió las manos, tendrá que pagar como corresponde, digamos. Pero eso yo solo dejaría en la investigación. ¿Ah? Hacer gárgara solo con el anuncio, sin esperar la investigación, me parece que es adelantarse. Pero bueno, todos sabemos que estas cosas se usan políticamente, así que tampoco me escandalizo. La oposición en este momento tiene todo el derecho de poner negrito en el cielo por lo que quiera, digamos, pero esperemos la investigación y veamos. De que la cuestión no se ve bien, no se ve bien. Si lo que dice el Mercurio del Paraíso hoy día, voy a citar la fuente, respecto del tipo de empresa y de la cascada de tercerizaciones que se desarrollaron para poder prestar auxilio, bueno, alguien tendrá que responder, ¿no? Y aquí en Chile se responde. Ahora, algo pasa que después de cada emergencia terminamos conversando respecto de deficiencia en el uso de los recursos públicos, ¿no? Y ahí yo voy a decir dos cosas. Los que más se engárgara son los que más han empujado para que el Estado de Chile pierda capacidad de acción directa, digamos. Rodrigo fue director del Servio, él sabe perfectamente que el Servio ya no tiene ni máquina. O sea, el Estado no tiene maquinaria, tiene que subcontratar. ¿Ah? Me gustaría que esta misma Solo el énfasis que MOP le tiene, ponen, solo el solo el Ministerio de MOP Transporte, y muy poca, porque generalmente es para responder a las primeras que 24 es horas, después que que es la hay Dirección que de contratar. Vialidad, la que tiene infraestructura y que tienen distintos sectores de la región y en el país. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de capacidad directa del Estado que yo creo que hay que volver a analizar. Aquí se volvió un poco fanático este tema de adelgacemos el famoso fenómeno del hollow state, ¿no? Del Estado vacío. Yo creo que el Estado tiene que tener herramientas directas y propias para responder a emergencias. Tú me has escuchado más de alguna vez, Rodrigo, decirte que una cosa es la gestión habitacional y regular, digamos, de los servicios públicos, y otra cosa es cómo se coordina y se trabaja una emergencia. Yo creo que hay que copiar buenas prácticas de otros países del mundo y generar una agencia especial para responder a las emergencias. Y por último, lo último que quiero decir, también hay que reconocer, más allá de los casos particulares y las investigaciones que se haga, que todos, cuando está la emergencia, a los mismos que hoy día se encargan, yo los veo reclamando por la demora, ¿ah? Con que el Estado reacciona, con la demora en que llega la ayuda, y van todos y suben al cerro y se sacan una selfie, con, algunos suspenden, ni siquiera suspenden los matrimonios, pero están reclamando la rapidez y la urgencia, ¿no? Y después, cuando viene la revisión de cuentas, se dan cuenta que precisamente en ese apuro se saltaron procedimientos administrativos, que es muy peligroso precisamente porque abre ventanas de riesgo para el mal uso de recursos públicos. Pero bueno, ya veremos. Fernando Wilson. A ver, estando de acuerdo con Eduardo, y como lo hemos conversado antes, en el sentido de la necesidad de una agencia de reconstrucción o de manejo de catástrofe, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo porque sería por lejos la mejor respuesta a este tipo de, digamos, manejos truchos, etcétera. Por otro lado, tampoco es aceptable presentar un esquema de o se hace lento o se hace rápido y con sinvergüenzura. Eh, de- No he dicho Precisamente eso. el argumento para que es que de alguna forma tú cuando planteas que no es aceptable, entre comillas, pedir prontitud al Estado y que luego por causa de esa prontitud ocurran este tipo de situaciones, me parece que el punto central de la existencia de órganos fiscales es precisamente ser capaz de hacer las cosas rápido y bien. En ese sentido, los planteamientos de la alcaldesa de Viña, la señorita Ripamonte, digamos, de que es que era una situación de urgencia, no teníamos la capacidad de ejercer control, es inaceptable. O sea, si fuera por eso, digamos, no existiría Europa. O sea, cada catástrofe o cataclismo que ha tenido que enfrentar Europa jamás habría logrado, no habría existido el Renacimiento si no se hubiese podido controlar catástrofes, digamos. Eh, en esa situación me parece que construir un esquema maniqueo de o se hace rápido o se hace bien no es una dinámica aceptable. Ahora, estoy de acuerdo. Si hay sinvergüenza, si hay gente que cree que puede pasarse de vivo, digamos, con este tipo de circunstancias,
fueron detectados, se seguirán los procesos, confiemos que se les aplicarán las sanciones. El problema es que ya sea un 10%, ya sea que sea un 40%, llevamos 2 años y el desastre sigue ahí. Esa es la raya para la suma. Si tú me dijeras que hubo problemas, pero por lo menos lo hicieron rápido, me parece fantástico. Pero el hecho concreto es que no lo hicieron rápido y además hay sospechas de falta de probidad. Es decir, son ineficientes y ladrones. Ese es el problema crítico que estamos enfrentando en este momento. Disculpen la simplificación, sé que es un problema infinitamente más complejo que esto, pero ese es el tema al final del día. Ok, 30 millones de pesos emposados por acá, 800 millones de pesos emposados por allá, y cuando nos damos cuenta de la poca plata que sí se ha gastado, fue a través de esta cascada de tercerizaciones. Es decir, bueno, ahora, por favor. si uno mira, digamos, y va con, por ejemplo, ¿cuándo se va a lograr llegar al meollo de este asunto? No lo sé, porque veamos lo de los fondos Procultura. 3 años atrás, recién se está empezando a investigar a los principales, a ninguno de los 5 primeros que han aparecido, ni siquiera tienen prisión preventiva, digamos, no están encausados, están ahí, están encausados, Pero pero con medida, entonces, Menores. cautelares. claro, cautelares muy, muy bajos. Entonces, preocupa un poco a la ciudadanía ver, a lo mejor alguien puede decir, pucha, meter las manos, a lo mejor no es tan difícil, porque 4 o 5 años Bueno, se demora. con- convengamos que el Ministerio Público está haciendo un pésimo papel en los casos de gran connotación. O sea, a esta hora no les está yendo particularmente bien en las audiencias de formalización. De hecho, es cuestión de ver Hermosilla, eh, eh, digamos, está en la calle, está en su oficina y tiene que llegar a dormir nomás a su casa. Es decir, Bueno, y con toda la tremenda olla por otro granado que tampoco para hablar del verano. Bueno, o la fiscal Chong, digamos, y así, o sea, digamos, se inflan, se o el generan fiscal enormes Guerra, expectativas, fiscal Guerra. o el fiscal Guerra ya es una cosa que es un escándalo, pues, o sea, ¿se acuerdan de ese chat de que se sentía como un chino colorín, digamos? O sea, hacía ostentación, o sea, había una plena conciencia, premeditación y alevosía de que lo que estaba haciendo era absolutamente ilegal. Oye, conversemos una cosa cortita, ya que está Dale. Rafael aquí, antes que termine el bebé. ¿Y qué opinan de la designación de Manuel Millones como nuevo delegado presidencial y cómo se ven las cosas cómo lo ven ustedes, digamos, a nivel regional? Es Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que Manuel tiene toda la experiencia, primero, conoce bien la región, nadie puede negar eso. Es un actor, ha sido un actor permanente en varias décadas. Fue core, ha sido candidato, conoce bien la región, tiene todos los conocimientos de todas las autoridades de la región, sabe lo que han hecho, lo que no han hecho. En fin, yo creo que es un calle que lo va a hacer bien. Tiene la actitud, yo creo que tiene todas las condiciones para asumir el cargo. Tiene que cuidarse nomás porque esto es una región, como hemos dicho, que tiene emergencias permanentes. No es tan solo el tema de incendios, sino en invierno son las inundaciones, la Todo coordinación. Chile. Claro, pero esta región es permanente. Si tú miras, cada 2 años hay un incendio importante, los inviernos hay inundaciones, en fin. Y yo creo que tiene que armar también un gabinete de seremi, de autoridades regionales muy potente. Eso es fundamental. Tiene que preocuparse de armar un buen equipo. Y claro, los principales temas en la región van a seguir apareciendo: la reconstrucción, el tema de la sequía, situaciones de seguridad ciudadana, que son los permanentes, deben ser las prioridades de él. Algo ya le dijo, yo creo que todos leyeron la editorial del Mercurio hace un par de días atrás, donde también planteó, y yo creo que también es importante señalar este tema de la probidad. Va a ser un tema fundamental para diferenciarse también entre el gobierno saliente y el entrante en términos de gestión. Y ahí también se tendrá que involucrar fuertemente en el tema de reconstrucción, donde el ministro Poduje ya ha planteado varios temas,
Yo creo que es esencial, hay que subir los subsidios, por ejemplo, de reconstrucción, que son muy bajos, son de 1.200 UF, establecer algunas medidas para, desde el punto de vista normativo para poder agilizar eso y para que puedan aplicar los subsidios. Y él ya dijo además que le va a dar subsidio a, a todas las personas que quedaron inhábiles. Entonces, son medidas que se tienen que tomar y los primeros meses van a ser fundamentales para, tanto para el gobierno como para el gobierno regional. Y yo creo que Manuel lo va a hacer bien, tiene todas las condiciones. Ahora, Rafael, yo no sé si usted me podrá, como en un juicio, es usted testigo hábil, porque Rafael, las luces indican de que usted debería estar ahí en ese gabinete, pero igual, haga abstracción de aquello y siga con la conversación. Vamos a la pregunta. Respecto a Manuel, sinceramente creo que es una persona que tiene una trayectoria bastante exitosa aquí en la región en su calidad de core. Ha sido elegido con una amplia mayoría en esa calidad y por tanto tiene un conocimiento pleno de cómo funciona el gobierno regional en forma interna. Y eso le da un plus bastante importante. Pero más allá de esa trayectoria, ahora que va a tener la posibilidad de dirigir la región en representación del presidente de la República, es importante que elabore un plan de trabajo que permita enfocar las principales prioridades y poder mantener el relato por el cual José Antonio Kast llegó a la presidencia, que es un gobierno de emergencia por el sentido de urgencia que hay que darle a la solución de los problemas, ya sea en seguridad, en reactivación económica y en gestión de derechos sociales como es la salud, la educación y la vivienda, sobre todo en materia de reconstrucción del mega incendio. En ese sentido, la expectativa es importante porque se tuvo un relato que era bastante confrontacional por lo que no se hizo durante 4 años o específicamente después de determinados hitos como fue el mega incendio, y ante eso hay que responder y hay que responder con resultados concretos. El ministro Poduje en un momento señaló de que se daba 15 meses para poder generar una visión completamente distinta. Eso ya habla bien, y habla bien en el sentido de que se están colocando plazos para poder enfrentar y para poder dar soluciones concretas. Y si lo proyectamos a la labor que puede hacer Manuel Millones junto al gabinete regional que se va a conformar o que se está conformando, claramente tenemos una buena expectativa, pero hay que dar cumplimiento a todo lo que se ha estado diciendo hasta este minuto y para eso no me cabe la menor duda que se va a poner en ejecución porque experiencia hay. Ahora yo Eduardo solo Muñoz. para complementar, Rodrigo, una cosita. Yo creo que lo que va a tener que definir muy bien, Manuel, es la relación con el gobernador, que son roles distintos y que nunca, han habido roces permanentes porque son cargos distintos, pero con presencia, con recursos distintos. Entonces yo creo que esa relación, que se conocen los dos, van a tener que conversarla bien para un despliegue también de ambos en la región. Y que no Eduardo se Muñoz. toquen. Y recordando Lo las mi- aspiraciones de... Perdón, por no, favor. no, adelante, por favor, no tengo ningún problema. No, solamente insistir en que, digamos, las aspiraciones del gobernador son bastante amplias, por lo tanto, pudiese ser un motivo de choque. Pero ahí quisiera conectar con lo que iba a mencionar, que es que, en complemento a todo lo anterior, Manuel Millones tiene las redes y tiene la buena voluntad. Básicamente es una persona que llama por teléfono y le contesta. Y eso en una región, digamos, compleja como es la nuestra, es siempre un aporte y un complemento. Eso es lo que podría decir. Y las disculpas, Eduardo, por interrumpir. No, ningún problema. Oye, yo tengo la mejor opinión de Manuel Millones. Yo creo que de los nombres disponibles que sonaron, el que le hace mejor a la región es Manuel. Tiene desafíos, por cierto, pero yo creo que ojalá mantenga la disposición al diálogo que ha tenido siempre. Yo creo que eso va a ser muy importante. Eh, Porque quiero que le vaya bien además por el bien de la región. A nadie le puede desear a una autoridad recién asumida que le vaya mal, ¿no? Eh, Todo lo contrario, yo deseo que le vaya bien, pero también quiero bajar la expectativa. El delegado presidencial no dirige la región. Si No, no es un intendente. Esto no es el intendente. Mira, el peor de los mundos, yo creo que tiene razón Rodrigo en que tiene que definir su relación, pero yo creo que la región les tiene que pedir a ambos, ¿no? A ambas partes, que definan rápidamente los mecanismos de relación, porque si lo que vamos a tener es una guerrilla
entre el gobernador de izquierda con el delegado de derecha, ¿no? Y esa va a ser la tónica, la verdad que por muy buena voluntad que tengan las personas, eso no va a funcionar, ¿no? Además, los Ceremi hoy día, me gustaría escuchar a todos los Ceremi declarar que van a tener una disposición de coordinación regional. Yo creo que va a terminar ocurriendo lo que pasa siempre. Le van a hacer más caso al ministro que al delegado. Sí, eso es así, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un regionalista como yo sé que Manuel también lo es, yo destaco su participación en la Comisión Presidencial sobre Descentralización, yo creo que él lo tiene súper claro, va a ser muy complicado. Y muy complicado además, porque claro, uno puede hablar mucho, mire, enjuiciar de la galería lo que hacen los gobiernos es fácil, pero una vez que uno está sentado en el sillón se da cuenta que le faltan herramientas de coordinación y atribuciones. Él no puede llegar y sacar un CRM, no puede, tiene que negociarlo. Todo va a tener que negociarlo. Ok, Con Carabineros, la relación de seguridad, yo creo que ahí tiene un desafío. Ahí tiene que brillar, porque ahí sí tiene un poco más de atribuciones. Pero en reconstrucción, o sea, ok, le deseo suerte con Pouge. ok. Igual, Bueno, igual a mí me parece, cualquiera. igual a mí me parece de que de por lejos es el que tiene mejores posibilidades de buscar una armonía con Rodrigo Guzmán. De por lejos, de por lejos. Y eso es un buen augurio para la región, para lo que viene. Tenemos que ir a una pausa, usted está en Cita Regional. Estamos con Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Rodrigo Uribe y Rafael González. La pausa es breve, a volver. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con los profesores Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, con el ex y no ex amigo Rodrigo Uribe y con el abogado Rafael González. Una tertulia que sacará roncha. Bueno, en la segunda parte, quiero que conversemos sobre que en vez veamos las cosas de otro punto de vista, tanto que reclaman los que van a ser gobierno, etcétera, de cosas, bueno, la sala cuna universal, uno de los con más trámites pendientes, el de la sala cuna universal. Pero esto tiene varias visiones. La gente del gobierno dice, no, la UDI lo rechazó, que acusamos a la UDI que ha frenado la tramitación al no convocar a la Comisión de Educación. Pero la UDI le responde, oiga, este proyecto lo presentó Sebastián Piñera y ustedes lo dilataron y lo pararon. Quiero que conversemos sobre esto, vamos a cambiarlo de Eduardo. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, hay una dilatación innecesaria en un tema que a primera vista pareciera que todos están de acuerdo, pareciera que todo el mundo está de acuerdo en que hay que ampliar la cobertura de esa lacuna universal. Bueno, y si pareciera que están todos de acuerdo, ¿por qué se demora tanto? Claro, porque una cosa es el titular y otra es la bajada, po. No da lo mismo que lo paguen los trabajadores que lo paguen los empresarios. Es como la indemnización por años de servicio. ¿Cómo va a dar lo mismo? ¿Ah? ¿Cómo va a dar lo mismo en un sector que además está profundamente estresado? O sea, esto yo lo comenté cuando quedó el escándalo con el informe de Contraloría, que yo no he visto ninguna noticia de seguimiento respecto del avance de los casos que se encontraron en el informe de Contraloría. Se van a encontrar con varias sorpresas. Uno de los sectores donde hay más sobrecarga laboral es el sector de jardines infantiles, ¿no? Y se gasta mucha plata en eso. Entonces, yo creo que aquí no hubo ni voluntad de llegar a acuerdo, y aquí en este caso sí me atrevería a decir que un problema, esto lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que el manejo de la agenda legislativa del último término de gobierno se hizo con poca previsibilidad y con una ambición exacerbada. Yo creo que había que haber elegido mejor, menos proyectos, pero haberlo cerrado mejor y negociado mejor, que haber anunciado una batería de proyectos que al final se van a quedar en puros titulares y no van a llegar a ningún puerto. Aquí quiero cerrar algo que me llama la atención. Yo no entiendo, de verdad que me causa sorpresa. Yo no sé cómo Álvaro Elizalde deja el Senado para venirse al gobierno precisamente a cargo de armar una agenda legislativa que reflotar el gobierno después de la derrota. Y la verdad que la productividad legislativa ha sido bien baja. Yo sé que no es solo culpa de Elizalde. Simplemente me cuestiono si habrá tomado la decisión correcta de dejar el Senado para terminar el periodo con una productividad tan baja, ¿no? Pero ojo tanto que pregunta.
Acuérdese, Elizalde, en ese congreso del Partido Socialista en que iban a definir a quién apoyar, y que apoyaba a Ricardo Lago o apoyar a Alejandro Guille. Y ustedes estuvieron ahí, o no estuvieron ahí, o sus amigos estuvieron ahí, pero Mm. No es que los todos dicen largos. que Elizalde en la puerta le decía Guille, y le da la mano, y Guille, no le decía Lago. Entonces no sé qué tanto usted reclama de él. Si él decía sus propios caminos. No, tiene, a ver, arriesgando No, a hablar, no te voy a discutir, Rodrigo. o sea, o sea, está ligeramente de acuerdo. Lo vamos a mandar para Pedro Aguirre Cerda, no Fernando Wilson, digo usted. Seamos brutales y directos, y me arriesgo a hablar fuera de turno precisamente para sincerar lo que está planteando Eduardo. El problema central es que se eligió a Elizalde con la expectativa de que fuera un gran estratega, cuando en realidad es un táctico, es una persona que es capaz de ejecutar muchas veces maniobras particulares, pero no tiene visión estratégica. Y el problema en particular en este caso quedó claro con que no hay un consenso dentro del propio gobierno respecto a cuáles eran los proyectos que manejar. Esta desesperación, a ver, proyectos gigantescos de un grado de complejidad política y técnica del calibre del FES o del calibre de Salacuna, porque como dice Eduardo, o sea, todos estamos de acuerdo con que la cobertura es altamente necesaria, pero es un proyecto de una complejidad gigantesca que va desde el artículo 203 del Código del Trabajo hasta las estructuraciones mismas de gestión, la disponibilidad de personal técnico capaz de ejecutarlo, la infraestructura, bueno, whatever. El hecho concreto es que en medio de toda esta estructura, pretender 4 meses y medio antes de la entrega Cierre. del poder, claro, 1 mes y medio antes de las elecciones de primera vuelta, priorizar un catálogo, por lo menos hubiera sido el último año, pero en los últimos meses simplemente no tenía, me da la impresión que es más bien un objetivo de hundirse con la bandera al tope. Proyectos, por ejemplo, como el FES, que tiene la oposición de todo el sistema universitario, desde moros a cristianos, digamos, desde la rectora de BES hasta el rector de la Católica, eh, claramente son manifestaciones de voluntad. Y Sala Cuna tiendo a pensar que es lo mismo, porque claramente hay diferencias técnicas objetivas que no son resolvibles en un par de semanas. Y el Consejo de Gabinete que fue anunciado precisamente para darle prioridad legislativa en una semana, en marzo, me da la impresión que es querer salir del gobierno con actividad operativa más que realmente con una capacidad, más que de realmente conseguir legislación real y en concreto. Fernando, pero si quieres ser objetivo, también hay que meterle otra cuestión en la ecuación. Y es tener completamente claro que la oposición no te va a llevar un gramo en cerrar esa agenda legislativa. O sea, Pero perdón, no digamos que hemos tenido una oposición ¿qué oposición? colaboradora. Pero perdón, ¿qué No, pero es parte del oposición? análisis. Todo lo que digo es Pero parte evidente, o de sea, la fórmula. totalmente de acuerdo, y ese es el desde, po. O sea, y más aún con una campaña de la polarización que tuvimos en segunda vuelta, po. O No, sea, si estoy de acuerdo. No, si o te discuto sea, eso. Solamente que hay que decirlo, explicitarlo para que los que nos escuchan lo computen también. o sea, tiendo a pensar que los que nos están escuchando tienen claro que esa es la base, ese es el tablero del juego, digamos. No nos vamos a sacar la suerte entre gitanos a estas alturas del partido. Rodrigo Uribe. Yo creo que, claro, deja en evidencia al gobierno la poca capacidad para poder llegar a acuerdos, además en un periodo tan acotado como el término del gobierno, que son pocos meses, que además cuando van dejando el gobierno hay pérdida de poder que es evidente, y este gobierno ha tenido el síndrome del pato cojo hace rato. Y cuando no hay grandes talentos tampoco dentro del gobierno para llevar esta reforma, porque además le metí una reforma política, entonces se hace todo un paquete que es poco realista en términos prácticos de cómo se llevan las cosas en el Congreso. A mí me tocó estar un par de años en el Congreso y uno sabe cómo se cocinan las cosas. Y eso implica llegar a acuerdos, conversar con cada uno de los parlamentarios, convencerlos, y estas reformas no son una reforma menor.
Es cosa de mirar lo que hizo la presidenta Bachelet en relación a las salas cunas, todo lo que implicó la construcción de la cantidad de jardines infantiles a nivel nacional y a nivel de la región, que no fue fácil. De hecho, hasta el día de hoy se están terminando algunos jardines que estaban de ese periodo porque quedaron desfinanciados, las empresas quebraron, en fin. Son reformas en la práctica muy complejas y a esto se suma además un paquete de reformas en lo político, yo creo, y se espera que se apruebe, que se discuta esto en marzo. Yo creo que es poco realista, es un tema Saludo a la idealista, bandera. pero no tiene ningún sustento en el términos prácticos. Yo creo que finalmente se va a aprobar en el próximo gobierno, que yo creo que también la oposición está jugando eso hoy día, a que se apruebe en el próximo gobierno y sea un rédito del gobierno de casa. Así que yo creo que no han faltado herramientas y para variar le ha faltado experiencia a este gobierno en cómo llevar los temas y cómo discutirlo, porque en el Parlamento es duro y hay que conversar y convencer a cada uno de los parlamentarios que tienen incidencia. Entonces, no es fácil. Rafael González, Mira, yo en esto comparto lo que han dicho precedentemente, pero llama la atención también que el gobierno y específicamente el presidente Boric se ve particularmente solo en esto. Difícilmente hemos visto presidentes de partidos, de oficialistas, diputados o senadores defendiendo esta lógica de querer aprobar este paquete de leyes o de reformas legales, porque sinceramente no se ven. Y eso llama la atención. Si fuese una estrategia mucho más elaborada, claramente habría mucho más personas defendiendo la causa. Ahora, hay cosas que sí son valorables y que se pueden destacar, por ejemplo, la reforma de Gendarmería y considerarlo como parte del Ministerio de Seguridad, más bien dentro del concepto de seguridad, me parece súper adecuado, porque al final, cuando uno analiza la situación de las cárceles como parte o como escuelas de los delitos o que muchos de los delitos se están cometiendo o se empiezan a desarrollar o planificar desde las cárceles, significa que necesariamente tiene que haber una modificación en esa área. Y eso implica una serie de cosas. En el caso del proyecto de Sala Cuna, que si bien es muy difícil que podamos decir que es algo que no corresponde hacer, requiere un análisis técnico que no se puede hacer en un par de días o en algunas semanas, porque el financiamiento no solamente recae en el empleador, sino que también podrán haber recursos públicos comprometidos, sobre todo cuando estamos recibiendo, o más bien se va a recibir un gobierno con un déficit fiscal gigantesco, cuando no hay recursos para poder cubrir todas las necesidades y que se tienen que vender activos para poder cubrir el día a día. Es algo bastante interesante y bastante difícil de poder proyectar en un par de días. Por eso yo creo que es bastante iluso por parte del gobierno de querer aprobar todo este paquete en tan poco tiempo, cuando esto requieren mucho análisis y muchas conversaciones. curioso eso la venta de activos también, porque cuando venden los 236 millones de dólares Corfo, probablemente, no estoy seguro, pero probablemente lo que vendieron fueron acciones de SQM que bajaron de 70 y tantos mil a 60.000. Y alguien las compró, digamos, en esa baja tan más del 10-12%, digamos, que hubo en estos 2 días, y que están hechos para caudar la plata del Ministerio de Hacienda. Pero bueno, en fin, el tema de la plata, la último chilito que quiero poner es, ¿qué les parece que el gobierno vaya ha decidido la presión del Partido Comunista y pobrecito los cubanos hay que sacar plata, digamos, vamos a pasarles plata, digamos, plata, dinero, a través de un fondo, o sea, para ayudar a... No van a conseguir que le llegue. Yo no me encuentro terrible lo que está pasando ahí, pero no me cuadra. Quiero saber la opinión que tienen ustedes, Eduardo Bueno. No, yo estoy de acuerdo con la actuación del gobierno. Yo creo que no nos podemos quedar callados ante una crisis humanitaria. Una cosa es la posición que se tenga respecto al gobierno de Cuba y otra cosa es lo que le está pasando a la gente. Sí, eso es muy brutal. Y esto es válido para Palestina, es válido para Cuba, es válido para Ucrania, es válido para cualquier país del mundo que esté pasando una crisis humanitaria. Otra cosa es ya estar sobreideologizado a niveles bárbaros. Y lo va a hacer a través de las Naciones Unidas. Lo dijo el canciller con todas sus letras. Va a ser dinero que se lo va a entregar al sistema de Naciones Unidas para que a través de la UNICEF, para que a través del Programa Mundial de Alimentos, para que a través, etcétera, de órganos multilaterales, que el mecanismo habitual se haga. A mí me parece que un gesto de humanidad. Yo entiendo Nunca hay que tener. Perdón, Eduardo, yo entiendo que a través de un fondo que se creó en 2011
para este No, efecto. hoy día en la mañana declaró el canciller que se iba a hacer a través del sistema de Naciones Unidas. La plata va a salir de un fondo, pero no se le va a entregar al gobierno cubano de manera directa esa plata. Esa plata se entrega a través Que, del sistema de Naciones Unidas. Es un mecanismo sí, pero habitual en casos de ayuda humanitaria. Yo sé que el tema cubano saca roncha, pero ujú, miren, yo tengo una posición moral aquí. Yo no me voy a quedar callado ni con lo que está pasando en Palestina, ni con lo que están haciendo en Cuba. Me parece que es una exageración, de verdad. De verdad. O sea, yo puedo entender que el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump, porque no solamente Donald Trump, todos los presidentes norteamericanos de aquí para atrás, incluido Obama, han tenido una oposición bastante, el bloqueo ya tiene bastante tiempo. Pero una cosa es el conflicto político y otra cosa. ¿Te puedo hacer una Bueno, pregunta? de hecho ¿Puedo fue hacer por una razón pregunta? perdón, humanitaria, fue por razón humanitaria que el presidente Piñera abrió la visa democrática ¿Te puedo hacer para una los pregunta? venezolanos llegaran a Chile. Entonces, me No, parece que ok. hay una pequeñez. Pero permíteme, pero el problema de la crisis es porque Cuba hoy día no tiene luz eléctrica, no tiene lo que tiene, es porque Los servicios básicos. el sistema de servicios no porque el funciona. sistema de Punto. planificación centralizada no funciona. Si ellos tienen libertad de comercio absoluta con Europa, y con Europa podrían desarrollar, pero no tienen que vender, lo único que tenían para vender era el turismo. Entonces, es muy complejo lo que las causas es muy complejo, Eduardo, perdóname, muy complejo. Perdón, Perdón, Es que es por sí, eso no, yo creo que lo está simplificando. Yo creo que es decir perdón. que Cuba tiene libertad de comercio cuando está bloqueada, cuando las empresas que comercian con Cuba son amenazadas, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la prensa desde el país. Por Nadie va a favor, acusar al país de ser un diario de basta. izquierda, No, 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 de por los favor. marxistas. No, pero a ver, por favor, el comercio con España es totalmente libre e incluso se produjo un incidente, recordarán ustedes, hace algunos años atrás, con el antiguo cantante Bertín Osborne, que precisamente se le pidieron explícitamente coimas. Pero quiero salir de ese punto. Hay tres elementos que son importantes de precisar en lo que mencionaba Eduardo. El primero, efectivamente, en Chile se estableció el año 2011 un fondo de 5 millones de dólares para concurrir en apoyo a catástrofes internacionales. Entiendo que se va a entregar 1 millón de dólares a la UNICEF, que luego los canalizará en ayuda a Cuba. Pero aquí viene el problema. El único órgano técnico que provee acción directa, es decir, traslado de dinero que se convierte en mercadería o en servicios en la calle, es Cáritas, a través de la Iglesia Católica. Los órganos de las Naciones Unidas en Cuba básicamente canalizan los recursos a través del Estado cubano. Y ese es el problema ético, entre comillas, de que tú no estás ayudando a la gente, sino que estás sosteniendo una dictadura en el poder. Respeto la visión valórica que tú tienes, que en buena parte la comparto, pero el punto al final del día es a quién estás ayudando, al cubano de la calle, que hoy día tiene que cocinar con carbón en el piso de su departamento, o a mantener un régimen que lleva 67 años de dictadura con los horrores que todos hemos conocido. El segundo elemento tiene que ver también, si bien es cierto, eso es una partida de fondo que está destinada a la ayuda internacional, la imagen estética que es inevitable en Chile es que hay damnificados en Viña del Mar y Quilpué, hay damnificados en la octava región, mientras el gobierno envía 1 millón de dólares al exterior. Estoy de No, pero acuerdo con que no, es un argumento muy básico, Fernando. Ya, pero si lo, para. a ver, pero déjame terminar. No, Po. pero hay A ver, pero, límites, sí, Fernando. pero, a ver, pues sí, estamos de acuerdo y eso es lo que te estoy diciendo. No hace ni una raya en el agua. Estoy totalmente de acuerdo, pero la imagen sigue ahí. Y por decirlo de alguna manera, es poner la mano en el piso para que les pisen la mano. Es poner la mano para que te cierren la puerta. O sea, estar dando plata a la dictadura cubana mientras tenía esa situación es exponerte a que surjan grupos radicales que le van a contestar y le van a decir eso. Yo mismo te digo que no tiene sentido. Pero si sabéis que te va a pasar eso, ¿para qué esta pared la secó? Rodrigo No, Uribe. yo estoy de desacuerdo con lo que estás diciendo. Yo te Oye, contestaré, pero. Rodrigo, mira, yo creo que este es un tema también de humanidad. Yo creo que los cubanos hace rato no lo están pasando bien y yo creo que todos tenemos la misma opinión. En general, Cuba produce muy poco, no produce más que turismo hoy día, más que servicios. Y es Y ya ni bastante, eso.
Y claro, y hoy día es más precario que nunca con la situación. Pero yo creo que hay una situación de la población cubana que es evidente que esto lo está pasando muy mal, en términos de los servicios, y eso es un tema ético. Más allá de que uno puede reprochar que no es el gobierno que uno quisiera, una dictadura y todo lo que implica sin matices, yo creo que es fundamental también poder colaborar de alguna forma con esa población. Quizás no todos estarán de acuerdo, pero yo creo que hay un tema ético y valórico con la gente. Y cada vez que ha habido una situación, por ejemplo, en nuestro país, la comunidad internacional ha concurrido a apoyarnos, ha concurrido en las tragedias, incluso en dictadura. La ayuda internacional fue importante también para derrocar 100 a Pinochet. toneladas de armas. No, no me refiero a eso, sino me refiero a los temas de apoyo en términos de valores, de cómo se construyó la oposición, a eso me refiero, no a esa figura que tú quieres tampoco armar una caricatura. Yo creo que aquí no hay que Pero es armar real. caricatura de nadie. Y yo creo que efectivamente el pueblo cubano lo está pasando mal. Y te digo, no de ahora, sino de muchos años, muchas décadas. Y por eso que también es importante colaborar con el pueblo para que tengan una vida lo más razonable posible. Si estar sin servicios básicos, sin luz, sin Pero ¿cómo agua. vas a hacer que esa plata llegue al pueblo y no quede capturada antes? Si Sí, ese es el desafío. ahí estarán los organismos internacionales también que uno dará fe para que ellos cumplan su rol. Sé que hay organismos internacionales que tienen que cumplir su rol. Sí, Oye, claro. Rodrigo, yo me tengo que ir, tengo un compromiso también, así que les pido que me excusen. Ok, que te vaya bien en Cuba. Va a Punta Cana. Yo creo No, que tú fuiste más de una vez. sí, Yo no, no. yo personalmente fui parte de la primera misión comercial que se hizo ¿Viste? reanudando las relaciones con Cuba en 1998. Tengo realmente, desde esa época hasta ahora, he ido 3 veces. ¿Viste? Y creo de que es tremendo lo que está pasando. Tremendo. Un No, es un horror. efecto. Si eso está fuera de toda discusión. Rafael González. Gracias, Rodrigo. Retírate nomás. Un abrazo. Cariño, un abrazo. Rafael. Mira, es súper difícil poder decir que alguien esté en contra de una ayuda humanitaria, cualquiera sea la persona cual va a recibir esa ayuda, porque efectivamente los cubanos lo están pasando mal y requieren de ayuda. El problema está en la causa por la cual lo están pasando mal y que al final la forma que se está expresando comillas, ayuda, al final no está llegando a las personas que lo están pasando mal, sino que está validando o generando una sensación de statu quo a un gobierno que ha generado a un gobierno el gobierno de Cuba ha generado esta situación, no ahora, sino que desde hace muchos años. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con este procedimiento que al final lo único que está generando es que el gobierno del presidente Boric cede ante una presión del Partido Comunista, porque el Partido Comunista está quedando bien con sus amigos ideológicos. No, Y no hay otra razón. Si al final no es se ha mantenido esta situación únicamente por una visión equivocada de la economía de ese país. Por el contrario, en el caso de Venezuela, teniendo tantos recursos económicos para poder mantener a sus habitantes en buenas condiciones, por su sistema ideológico terminó generando también una pobreza que es evidente y real. Otros países que construyeron desde el desierto, por ejemplo, el caso de Israel, que cuando se crea el Estado de Israel era solo desierto, y hoy día termina siendo una potencia precisamente porque tiene una forma distinta de enfrentar la sociedad. Pero Entonces, si el socialismo no funcionó ni en Alemania. no ha funcionado en ninguna parte. Entonces, tengamos la sinceridad de reconocer aquello y atacar directamente el problema, porque al final son personas de carne y hueso que están padeciendo las consecuencias de una visión que es netamente ideológica. Ok, muchas gracias, Rafael González. Muchas gracias, Rodrigo Uribe, que ya se retiró. Muchas gracias, Fernando Wilson. Muchas gracias, Eduardo Muñoz. Por Su favor. minuto final, Eduardo Muñoz. sí, no, un llamado, esto lo digo con mucha sensación de pena. Un nuevo joven fue atropellado en Viña del Mar. Yo creo que ya basta con el tema del transporte, ya basta.
Yo no sé cuáles son los intereses. Mire, no me voy a poner a suponer cuáles son los intereses, qué es lo que pasa detrás. A mí no me interesa. Yo creo que llegó el momento de solucionarlo. Yo no voy a hacer como otros, no voy a tratar de sacar ninguna ventaja política de esta cuestión. Solamente les digo que una región que sigue tolerando que mueran sus jóvenes atropellados habla muy mal de su pundonor y su dignidad. ¿Ah? Yo sé que hay gente que no cree que las posiciones valóricas son más importantes incluso que la ideológica. Yo creo que sí. Ya basta. No podemos seguir teniendo el sistema de transporte que tenemos, ni las mafias vinculadas a ese sector de transporte. Tenemos de una vez por todas que tomar decisiones, porque esto no está bien. No está bien, y no quiero volver a ver un alumno o una alumna atropellado por el sistema, porque ya ni siquiera por los choferes, es por el sistema. Fernando Wilson. No, secundario. De hecho, yo también quedé con la misma impresión hoy día en la mañana, y la verdad es que el sistema en este minuto ya ni siquiera tiene cobertura, no hay una regularidad, es inestable. Los videos en los cuales se muestran vehículos perdiendo escotillas, perdiendo puertas, collereando, haciendo carreras, la verdad es que efectivamente ya no corresponde. O sea, llegó el momento en que hay que ordenarlo. Quizás el pánico que generó en su momento el Big Bang del Transantiago retrasó las cosas, pero ciertamente se necesita un sistema de transporte público en la región que tenga estándares mínimos de eficiencia y efectividad. O sea, no puede ser que uno retroceda 2 siglos, uno vuelva a 1960 cada vez que se sube a una micro o a un colectivo, lo que sea, ¿no? Y arriesgar la vida, literalmente. Hace 2 semanas atrás tomé un bus en Valparaíso y se fue collereando digamos, fue una cosa impresionante, a literalmente 2 centímetros del cerro antes de llegar a Yolanda. No, ciertamente. Es decir, que no, esta es una risa trágica la que sentimos. No, sí, es que es una cuestión que, o sea, yo iba sentado, digamos, al lado de la ventana y realmente miré hacia el lado, y era una cosa que mi señora me comentaba lo mismo hace algunas semanas atrás. Es una locura. O sea, llegó el minuto de hacer las cosas en serio y cortar la tontera. Rafael González. Yo comparto plenamente lo que has señalado. La crisis del transporte público y su calidad es algo real y evidente. Todas las encuestas de calidad de vida de aquí de la región lo indican como que es así. Pero yo también quisiera poner sobre la mesa otro tema. Hace unos días, por un viento en Valparaíso, se voló el techo del hospital Carlos Van Buren. Eso es algo realmente grotesco, que todavía el sistema de mantención del principal hospital de nuestra ciudad y de nuestra región no tenga los mínimos para poder atender a los pacientes y a las personas que trabajan en ese lugar. Se requiere un tratamiento. O sea, se le fue el techo, claro, ya es una cosa que... Eso es algo se había avisado antes por redes sociales que estaba malo el techo, que había que hacer algo. Realismo mágico. Claro. Es algo que se tiene que tomar el sartén por el mango y solucionar problemas. La misión del próximo gobierno, solucionar problemas. Ok. Muchas gracias, Rafael González. Muchas gracias, Fernando Wilson. Muchas gracias, Eduardo Muñoz. Al finalizar, quisiera mandar un pésame, la despedida de Patricio Dowell Bersot, abogado, funcionario del Servicio de Aduana, casado con Eva Tanneman, una familia muy linda de Viña. Él tuvo una agonía larga de muchos años. Así que descanse. Estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.